mellifera nabis. A finales de la Edad Media, las ciudades europeas distinguían con precisión entre los locos propios de los locos forasteros. Los primeros recibían un trato diferente debido a que estos personajes continuaban siendo apoyados por la red familiar. Finalmente eran hermanos, padres, madres, hijos o tíos que no podían ser abandonados a su suerte. Esta salvaguarda se preservaba mientras los enfermos mentales no fueran agresivos. En cambio, los forasteros eran puestos en una pequeña embarcación sin mando, llamada la nave de los locos, para expulsarlos en las ciudades y abandonarlos, ciudades que eran ribereñas, los ponían y los soltaban, abandonarlos en cualquier lugar a su suerte, lejos de ellas, y donde la naturaleza se hiciera cargo de forma piadosa de su inmunda existencia. Luego vinieron las instituciones de encierro. En el siglo XVII se crearon las grandes instituciones y en ellas se mezclaban locos, pobres, desocupados, pequeños y medianos infractores de la ley. En contra de lo que podemos pensar, el Hospital General de París, en el siglo XVII, no tenía una relación propiamente con la enfermedad y el quehacer médico. Fue una institución para preservar el orden y la justicia desde el punto de vista burgués y monárquico. Estas instituciones de encierro proliferaron en toda Europa y la práctica de encierro se generalizó animada por la condena a la ociosidad y por los imperativos de trabajo, y no precisamente por los criterios terapéuticos. La patria de la locura sería el confinamiento. La locura es percibida en relación con la pobreza, con la incapacidad de trabajar, con la falta de valores éticos. La razón y la moral funcionan como el criterio de exclusión social y van a fundamentar la práctica del confinamiento. Pues, a manera de conclusión, en esta acotada plática, he echado mano de los conceptos de neuroanatomía, de neurofarmacología, emanada de la investigación básica y de la que tiene que ver con los medicamentos que recetan los médicos, fármacos modernos que pretenden reencauzar el funcionamiento normal quebrantado por enfermedades ancestrales. Un punto importante para reflexionar acerca de la materia de la que se enferma, y voy a citar un ejemplo, es por ejemplo la enfermedad úlcero-péptica. Si bien las causas que la generan pueden tener naturalezas diversas, desde una bacteria, la dieta, la motilidad del intestino, hasta factores de índole neurológico y ambiental como el estrés, de manera sintomática, esta se puede resolver clínicamente mediante fármacos que inhiben la producción del ácido clorhídrico en el estómago. Finalmente, se puede cuantificar el pH de las secreciones gástricas, se pueden establecer las condiciones previas y posteriores que indican la mejoría clínica, inclusive radiológica. Cuando lo que se enferma es el proceder del individuo, es decir, su comportamiento, su afecto y las relaciones que establece con la sociedad, lo que se enferma es la percepción de la realidad. Los parámetros para restablecer el buen funcionamiento en estos ámbitos se tornan muy complejos. Entre otras cosas, porque los parámetros de comportamiento entre culturas se constituyen en variaciones normales y por lo tanto establecer dicha norma es un problema complicado. Sin embargo, el cerebro adicto y el cerebro esquizofrénico, en principio, operan básicamente de la misma forma en todos los individuos del planeta. El reto está en encontrar las diferencias culturales que hagan que el tratamiento y el manejo de estos males sea exitoso para todos y que los tratos y las normas para estos individuos cubran de la manera ética más grande posible.
Quisiera, en primer lugar, felicitar al Colegio de Bioética en sus 10 años. 10 años fecundos, creo que han hecho algo importante dentro del país, más allá del país, y merecen realmente que aplaudamos el trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo de estos 10 años. Agradezco además personalmente al doctor Ricardo Otani, compañero de trabajo, de búsquedas y sobre todo de discrepancias. Son siempre saludables. Quisiera yo empezar por recordar esta idea interesante de permítanme. De Sigmund Freud. Sigmund Freud dijo en su propio tiempo que el pobre ser humano había sufrido 3 grandes humillaciones. La primera, obviamente, la copernicana, en donde el hombre dejó de ser el centro del universo, que la Tierra, eso que era su sede, en realidad pues pasa, ni estaba en movimiento, ni estaba en reposo, ni era el centro del universo. De ahí el hombre obviamente se sintió destronado. La segunda gran humillación en términos de... ¿No hay sonido? Para que sí, tenga más, sí. Como es posición, ¿no? Sí. Sí. Ah, ¿no? Sí. Están cambiando la pila, por favor, un momento. Entonces, 3 grandes humillaciones. La primera, la copernicana. La segunda, Darwin, obviamente, en donde ya el ser humano deja de ser el soberano entre todos los seres y donde, sobre todo, se rompe la idea tradicional de que hubiera un abismo entre el reino, el universo de la vida en general, particularmente de la vida animal, y el ser humano. Y luego, el propio Freud consideraba que su obra, lo cual me parece que es cierto, que su propia obra era también una gran humillación, porque ya el hombre ya ni siquiera era soberano dentro de su propia alma
y desde luego ni dueño y señor de su propia casa. Bien, pero tendríamos que, casi un siglo después o más, de la obra freudiana básica, no menos, en realidad tenemos que añadir otras dos brutales humillaciones en términos del concepto freudiano, o sea, rebajamiento de la condición humana que había estado puesta evidentemente durante toda la tradición, sobre todo en una concepción, en muchas concepciones dualistas, el alma y el cuerpo. Somos alma y somos cuerpo, está cortado como sustancias diferentes, lo corpóreo respecto de lo espiritual, el alma es de otro mundo y ha caído en lo que decía Platón y los pitagóricos, la cárcel del cuerpo, la tumba del cuerpo o la cárcel del cuerpo. El cuerpo era vivido, visto justamente como eso, como una tumba, como un extra, como un plus que había que dejar en la muerte para poder ascender al reino de la propia alma. Lo que justamente termina con un Copérnico, con un Galileo, con el Renacimiento mismo, lo que termina es esta convicción dualista de la condición humana, de la vida, de la naturaleza. No hay tal división entre las dos realidades. Y esto va a ser consecuencia justamente de las dos brutales nuevas revoluciones que se han dado, que son justamente la revolución, desde luego la evolutiva, la repito, y la traigo a colación y no traigo a colación la revolución freudiana, porque creo que aquí es donde hay fundamentalmente una especie de trinidad indisoluble entre lo que es la teoría de la evolución, lo que es la noción de proceso que implica la teoría de la evolución, más la genómica y más la neurociencia. En el caso de la evolución, efectivamente, lo que estamos viendo o reconociendo, diríamos, es que la vida es un continuo, que no está rota en esas dos dimensiones, que además que el hombre obviamente no es imagen de Dios, ni centro ni dueño, que de hecho la vida es un proceso, que las especies no son sustancias estáticas terminadas, sino que están en proceso. La idea misma de evolución introduce en la concepción total de la realidad, introduce una noción de movimiento, de proceso. Se termina también no solo el dualismo, sino las concepciones estáticas que vienen prevaleciendo en la tradición, en nuestra tradición occidental, pero en otras también, no me meto con las demás, esa idea de lo estático como lo perfecto. Ahora resulta que todo es un proceso de especiación y además es un proceso que está regido por una ley unívoca, radical, que es justamente la ley de la selección natural. La maravilla de la gran revolución genómica, pues simplemente señalo unos cuantos momentos. Hemos descubierto el secreto de la vida, dijeron los grandes Crick, Watson, etc. Sin duda, dicen, la doble hélice es una molécula excepcional, que el hombre moderno tiene 50.000 años de edad, un poco más recientemente, que la civilización tiene apenas 10.000 años, pero que en cambio el DNA y el RNA han existido durante miles y millones de años. Todo este tiempo, la doble hélice obviamente ya existía sin que hubiera conciencia de ella. El ser humano adquiere esta relevancia de ser el primero de percatarse de ella. La figura de Ramón y Cajal, quisiera nunca dejar de mencionarla, porque es en verdad de nuestro propio mundo hispanoamericano, etc., una de las figuras más relevantes y de veras pionero
en el universo del conocimiento neurobiológico, entendido en todos los términos, y esto sobre todo lo saben los neurobiólogos. La neurona es el constituyente del sistema nervioso, cada neurona es una célula independiente en cuanto a su función, estructura y origen, aunque la clave o uno de los aspectos más fundamentales de lo que se va a descubrir, se va descubriendo día a día, es esta genial situación de interconexión de todas las células. Esto que se llama sinapsis, en donde no se unen, no se pega una célula a otra, sino que mantienen una distancia, y dentro de esta distancia se produce la comunicación, la transmisión de todos los elementos, fundamentalmente los elementos químicos, a través de fuerzas de electricidad. Química y electricidad vendrían a ir apareciendo como las fuerzas fundamentales de lo que es la vida. Además, está íntimamente ligada la existencia del cerebro con el todo de la evolución. En realidad llevamos la evolución en nuestra propia cabeza, dado que no hay corte temporal entre el proceso continuo de la vida. De hecho, el hombre va a tener en el cerebro y en su programa genético también tiene la historia, el proceso mismo de la realidad viva dentro de sí mismo, con sus distintas etapas. Esta es una famosa idea de MacLean, que era la idea de que el cerebro era reino, o sea que constituía los tres grandes reinos de las distintas emociones, desde lo más bajo en un principio, que son las emociones más arcaicas, representadas en estas criaturas extraordinarias que todavía viven, en la idea del tiempo como la última creación fue el neocórtex, que es indudablemente, y todos lo saben ustedes, la forma más específicamente humana. En todo esto, tanto las tendencias evolutivas como la genómica y el propio desarrollo neurocientífico está generando una conciencia determinista del universo vital. No nos metemos con el universo de la materia, que también tiene un sistema determinista. El libre albedrío, entonces, decía ya el propio Darwin, es una alucinación causada por nuestra incapacidad de analizar nuestros motivos. Si fuésemos capaces de conocer nuestras motivaciones, entonces nos daríamos cuenta de que esto de que somos libres es una alucinación. ¿Y qué va a decir Watson? También acostumbramos pensar que nuestro destino estaba en las estrellas. Ahora sabemos que en buena medida nuestro destino está en los genios. Tus alegrías, Crick, tus alegrías y tus penas, tus recuerdos y tus ambiciones, tu identidad y tu libre albedrío, de nuevo, no son sino el comportamiento de un vasto conglomerado de células nerviosas. O somos un simio más, un poquito más adornado, más crecido, o somos justamente un sistema de escrito, de un código que llevamos en cada una de nuestras células, que es el conocido ya DNA. O bien estamos en nuestro cerebro completamente predeterminados. Esta sería la que yo quisiera destacar como una de las principales propensiones amenazantes que parecía tener en un momento dado la gran revolución de las ciencias de la vida. Esas humillaciones se convierten, de la metáfora de Freud, se convierten en una tendencia a eso que se va a llamar el monismo reduccionista y además determinista. Fatalidad, está escrito, no hay libertad,
está ya, es algo material, es algo natural, todo aquello que alguna vez pensamos que era el alma, el espíritu, toda la dimensión espiritual de la vida humana queda, en este momento al menos, condensada, concentrada, reducida literalmente a el cerebro, los genes o mi condición de simio. Y la otra amenaza o el otro riesgo, que es a mi modo de ver mucho más determinante, más decisivo, es el de la posibilidad, junto con, porque estas nuevas revoluciones científicas no se dieron, esto también lo saben ustedes, no se dieron simplemente como pudieron haberse dado otras creaciones de la ciencia con el solo pensamiento, se dan en función de que poseemos unos instrumentos tecnológicos extraordinarios, desde el telescopio hasta la maravilla de todos los instrumentos con los que contamos hoy para estudiar. No hemos acabado de darnos cuenta hasta qué grado el hombre, la verdadera revolución, en otro sentido, es la tecnológica. El conocimiento no es tal, sino es porque contamos con unos instrumentos maravillosos. Y a su vez el conocimiento redunda en estos instrumentos. Entonces es una interacción de eso que habría que llamar, y está correctamente llamada en este sentido, la tecnociencia. Pero no solamente, además, estamos sobre la base de una dependencia para el conocimiento de la tecnología, sino que además da la gran casualidad, extraña, maravillosa, de que esta tecnociencia no solo es un poder de conocimiento, de descubrimiento, de adquirir verdades, sino que es un instrumento, es una capacidad de meternos en estas realidades. Esas realidades infinitamente pequeñas del genoma, de la célula, del universo integral de la red celular del cerebro o de nuestro propio genoma, son realidades que estamos revelando, como decían los propios científicos, estamos revelando el secreto de la vida. Ese secreto de la vida no solamente se revela, al revelarlo también sabemos que podemos meterle mano. Y esto es lo dice. Es decir, lo podemos mutar, transformar, alterar en un sentido o en otro. El verdadero acontecimiento en este sentido, o el más digno de sacudirnos, si tenemos sensibilidad, es justamente el de los tremendos poderes de la tecnología, de la tecnociencia, que ha traído los conocimientos actuales. Sabemos que hay una eugenesia en el sentido de eugenesia en el sentido de la posibilidad de cambiar mediante la intervención en los genes o en el cerebro. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los criterios de la mejora? O sea, el problema ético capital ya no es tanto el del determinismo, que en última instancia se ha ido desplazando y moviendo. El verdadero problema es preguntarnos éticamente hasta dónde y cómo y con qué criterios y con qué validez podemos meter mano en el cerebro, en los genes, en el programa genético, etcétera, del ser humano. Allí quisiera dejarles con la gran pregunta que la ética se plantea en nuestro tiempo, de resultado de estas absolutas maravillas. Indudablemente tenemos que reconocer, los filósofos, los humanistas, que hay una posibilidad positiva. Pero cuidado, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a mutar en el posthombre o simplemente? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos de mutarnos en lo que se nos dé la gana? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuáles son los criterios, valores, juicios? Esto es ética. Y solamente a neuroética, es que la ética tiene que abrirse a problematizaciones mucho más grandes, pero nunca ya se puede hacer ética de espaldas a la biología. Nunca más.
Esto lo hemos aprendido, si quieren, con sangre, los filósofos, pero es algo inevitable. Gracias, los dejo con la pregunta. Muchísimas gracias. Quisiera pedirle a los ponentes, por favor, si pueden subir a la mesa para recibir los comentarios, preguntas de la audiencia, por favor. No. Si quieren tomar asiento, no sé si el micrófono sirve. Para iniciar quisiera yo hacer el primer comentario, muy breve. Si toda la neurociencia, reuniendo lo que nos ha presentado el doctor Tapia previamente y las maravillosas exposiciones que hemos escuchado, ¿es posible entonces que la moralidad radique en nuestros genes? Y si es así, ¿cómo queda el libre albedrío? Is it possible that morality comes from our genes, is codified for our genes? And if yes, where is the freedom of our behavior? You want the answer? Because I happen to know what the answer is. Origins are not terminuses. The fact that origins are not terminuses, the fact that something comes from somewhere doesn't mean that's where it is now. So I am not at all worried by the fact that to talk about the genetic basis of morality, or indeed the evolutionary basis. But that doesn't mean that's where we are now. Unless I hear an argument that I'm wrong about that. But in principle, acorns are not oak trees. There are changes. Sí, bueno, a mi modo de ver, sí está las raíces vitales de la moralidad están en los genes y en el cerebro. Esto creo que no lo podemos ya pasar por alto. O sea, desde toda nuestra evolución, la búsqueda de la vida, el impulso de vida y todo cuanto somos está indudablemente plasmado. Hay una naturalidad de la moralidad. Entonces es otro el fundamento para la moralidad ahora. La moralidad ya no nos viene ni de una razón pura, ni de una trascendencia. La moralidad nos viene de la propia vida. Pero no acaba solamente con con el condicionamiento, la condición de posibilidad del cuerpo. De ahí hay que pensar que, en primer lugar, pues el cerebro no está en una cubeta, como han dicho algunos pensadores, sino que está en el mundo y está en la historia. Entonces la ética es más compleja que la pura forma biológica de la moralidad, pero no puede ya trabajar sin esa forma, sin esas raíces biológicas. Professor Harris, here. It seems to me that your argument deal with the difference between technical goods and moral goods. And I agree with you that improving technical goods doesn't mean to improve moral goods. Moral goods suppose something else. And something else means rational deliberation, justification, and so on. But what happens if we get into a dilemma and we have good justifications for one and for the other one, and you have to choose something, and this choose mean what means? An intuition means an affective, means
go back to technical goods to have some. I think I get the point. Firstly, I wasn't even thinking about a distinction between technical goods and moral goods. I was thinking about, so to speak, moral choices, which are choices on the basis of moral reasoning, and choices that happen to turn out well, which may result from anything. So, but on your question about how one chooses, well, if one has a basis for choice, then one chooses on that basis. In other words, if there is a good reason to choose X rather than Y, then you choose X. If by hypothesis the arguments are equally balanced, then you choose a method of choice which does not involve preferring. You need to choose without preferring. And we have a method, it's tossing a coin. When you have no basis to choose A or B, then if it is important that you don't prefer, as it is, for example, in choices between humans, if you have two patients and you can only treat one of them, but they're both equally in need of treatment and there's no other basis for choice, you choose randomly because it's important that you don't prefer. If it is not important that you don't prefer, like choosing between tea or coffee and being equally keen on both, well, you can just do what you want. Doesn't make any difference. But we can't do what we want always in choosing between people because they are entitled to equality of concern and respect. So where there is no basis of choice between people, we have to choose in a way that does not involve preferring, and that's a random choice. Doctor Vizquez. Sí. ¿Ya? Doctor Vizquez, por favor. Si yo nada más me quiero referir a la cuestión del determinismo genético, yo creo que es parcial nada más, ¿no? No quiere decir que ya no hay nada que podamos hacer, que decidamos nosotros mismos para mejorarnos o llegar a alguna cosa. Yo creo que hay que ver a lo que somos como resultado de la interacción entre nuestra estructura genética y el medio ambiente. Y el medio ambiente puede, independientemente casi de la estructura genética, mejorar alguna característica que quisiéramos. Pero siempre es un juego entre dos fuerzas, aparte de la epigenética que se nos había olvidado. ¿Quién sabe por qué nos había olvidado de esa posibilidad que está muy presente también? Entonces, no es que nace uno ya hecho para hacer tal cosa, sino que hay mucho campo sobre el que trabajar para lograr a lo que uno quiere. Ahí sería el libre albedrío, ¿no? Pues sí se puede trabajar y no somos ya determinados para ser como tal, porque si así fuera, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué venimos aquí? ¿Para qué vamos allá? Mejor nos quedamos en la casa sentados, escuchando la tele incluso, ¿no? A Chabelo, por ejemplo. Bastante poco informativo. Gracias, doctor Vizquez. There is an element which has to be present, must be present in all these arguments and discussions, which is the brain plasticity. Brain is extremely reactive to stimuli from the external environment. Is for good or for bad, is because of this brain plasticity that we are drug addicted, or many other responses of brain derived from this extraordinary plasticity. Responses of the human being derived from this brain plasticity. And this is what is more, the epigenetic, of course, also has an important role. But our evolution, in my opinion, will be the consequence of brain plasticity. You may be wrong. But not only that. But not only of that. It couldn't only be that. Because there are many influences on evolution.
piedras. Professor Harris, you said that on the basis of a freedom that we should respect of being able to fall or to commit mistakes morally, you said that we should respect that freedom. No, that wasn't the. Did I? Well, okay, I will go on with the question. Because I was thinking that there is another way of accounting for mistakes that doesn't necessarily need to talk about freedom. That is to say that, well, all of our choices are determined by past events and by our character. So then these instances where we fall would be a matter of contingency rather than freedom, and wouldn't be possible to see these falls as a defect rather that should be changed rather than something that should be kept. And another question, if there were to be a drug that instead of producing unreflective behaviors in the individual would produce something that would make that individual morally reflective, and not only morally reflective, but well informed on his reflection, would you say that is a moral enhancement? If I understand the question, first, I was shaking my head, and I'm sorry if I put you off your question by doing so. I didn't intend to imply we had to respect bad choices. Respect is a complicated notion, and my usual answer is respect has to be earned. And one of the ways you earn it is by being reflective and trying to make the right choices. So I didn't mean to imply that if people fall, we must respect that equally than if they resist falling and do the right thing. I just meant to say that there is no virtue in doing the right thing if it is impossible for you not to do it. So if we are totally determined in the way that the second part of your question implies, then there is no such thing as morality. I don't take a view about that. I suppose I'm a sort of compatibilist. I haven't heard a version of determinism which does not leave space for choice. And that's partly reflected in the way you put the second part of your question. I think you said something like we are determined by certain things and this influences our choices. Well, we're also determined by our previous choices. I mean, we are the product of the choices that we make. They make us the sort of people that we are. So far from being, so to speak, the prisoners of determinism, we are the creators of the way we are determined. At least that would be my way of thinking about it. Yo quería comentar respecto a la pregunta que hizo Patti, si la genética está teniendo que ver con la conducta o con la moralidad. Yo creo que la genética, ni aún la epigenética, tiene nada que ver con la conducta de todos los días y de cada momento de un cerebro. La conducta depende de lo que está pasando en ese momento, en ese cerebro, y no de los genes que finalmente son los que crearon ese cerebro, porque los circuitos sí se forman a partir de la información genética. Sí. Y tan es así que por eso está la plasticidad que mencionaba la doctora Pasantes. En el momento en que el cerebro es afectado por el aprendizaje, la educación, el medio ambiente y por las drogas y la enfermedad. Entonces, si la conducta, si de pronto hay una conducta que podríamos llamarla mala o moralmente mala, eso no depende de los genes, sino de lo que en ese momento está pasando en el cerebro.
Lo cual, claro, pues no acabamos de entender cómo es que eso ocurre, ¿no?